un tema que me propuso Miguel Romero, porque es un tema un poco tratado. El tema de la sal es un tema poco tratado. Y yo, antes advierto, yo no tengo aquí una tesis doctoral, ni quiero hablaros en plan tesis doctoral. Eso sí, todo lo que yo diga está rigurosamente contrastado, rigurosamente científico y rigurosamente documentado. Y bueno, pues vamos a empezar. El título era ese, Importancia de la sal, del comercio de la sal en la época de Julián Romero. Me gustaría dedicarlo, el tema este, a vuestra asociación, a la Asociación Julián Romero, que creo que es el alma pues, de estos eventos, ¿no? y de este despertar que tiene Huélamo con esta semana y con estas fiestas de Julián Romero. De verdad que es muy grato ver gente que tiene esos impulsos, ¿no? Y por supuesto se lo quiero dedicar a todos ustedes que me van a escuchar. Vale, voy para atrás. Bueno, yo me voy a plantear una primera pregunta. ¿Qué es la sal? Y yo creo que a lo mejor es conveniente preguntarle a mucha gente qué es la sal. Por ejemplo, yo le hubiese preguntado a un compañero mío, un profesor de física y química, y me diría, la sal es cloruro sódico, un átomo de cloro y un átomo de sodio. Pero hay más gente que puede opinar. Por ejemplo, ¿qué diría de la sal un cocinero o una cocinera? La especia más importante, que si te pasas, Mal. no es muy conveniente. ¿Qué diría un médico o una médica? Un veneno si nos pasamos. Aprovecho para deciros que la cantidad que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de sal por persona y día, persona media y día, es esta, 5 gramos. Ahora os lo paso. ¿Es menos, Rafa? No sé, yo lo veo eso... 5 gramos. Ahí tenéis el sobrecito con los 5 gramos de sal y al lado una dosis cuando vais a un restaurante y os ponen la sal que es de 1 gramo. Ahí la tenéis para que sepáis la cantidad que una persona debe... Dependerá también de la edad, bastante, ¿no? Sí, bueno, piensa que la OMS hace medias. Y a lo mejor no es igual, a lo mejor, imagínate un esquimal, que a lo mejor alguien del Kalahari no puede ser la misma sal. Vale. Bien, pero, ¿qué diría una folclórica de la sal? El gracejo, ¿no? ¿Perdón? El gracejo, ¿no? La gracia, el sustento no sé, del arte, por así decir, ¿no? ¿Qué El diría salero. la folclórica de la sal? Ozu, mi alma, hay que nacer con sal para bailar y cantar. Ariquitaún. ¿Qué diría un náufrago? Qué lamentable. Tantos millones de litros de agua y no poder beber ni un gramo. ¿Qué diría un salinero profesional? Es mi sustento. ¿Y un señor o una señora que se dedicase a mantener las carreteras de Castilla-La Mancha? ¿Qué diría de la sal? Qué desgracia. En verano, arreglar los parches. Y en invierno, a deslomarnos echándola. Vamos a darle un poquito más. ¿Y un mexicano? ¿Qué diría un mexicano de la sal? ¡Oh, manito! Con un poquito de limón. Es la tequila lo que va. Más difícil. ¿Y una oveja? ¿Qué diría una oveja de la sal? ¡Buah! ¡Qué rica! ¿Y un chopo? ¿Un álamo? ¿Un chopo? ¿Qué diría de la sal? ¡Ay, me muero! ¿Y si pudiésemos hablar con un legionario romano? Yo por la sal mato. Es mi salario. Bueno,
Y hace poco, Su Santidad el Papa, en las jornadas de Lisboa, lo dijo varias veces. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si siguiésemos preguntando, pues habría muchas respuestas para decir qué es esto de la sal. Y estoy seguro que cada uno de vosotros tendría a lo mejor una. Pero quiero que vuestras fuerzas sea para contestar esta pregunta. ¿Qué importancia tiene o ha tenido la sal? ¿Qué necesidad ha habido de la sal? Y eso os lo pregunto a todos los presentes. ¿Qué importancia ha podido tener? ¿Para qué ha servido la sal? Respuestas. Para hacer los salazones y mantener las comidas durante largo tiempo. Los salazones. Fíjate que la palabra deriva de sal. Si te has dado cuenta, de sal deriva salazón, ¿no? Y es muy importante, ha sido muy importante. ¿Algo más? ¿Algo más? Los salones de la carne, los salones de la oveja. Bueno, nuestro salazón, que casi nos definiría, ¿no? Que casi habría que registrarlo como una marca nuestra, ¿no? Nuestros salones. Nuestros salones. Más. El salario de las personas. Ya sabes que viene de la sal, viene de los legionarios romanos que cobraban en sal. Cuidado que eso no era una especie. O sea, el romano no cobraba la sal como especie, sino era el dinero. Era dinero. No sé si me estás entendiendo, porque a lo mejor has oído hablar a tu abuelo o a tus antepasados de que cuando iban por ahí a pelar pinos le cobraban 3 pesetas y una jícara de aceite y una medida de harina. Esos sí eran especies. Pero el legionario romano cobraba en sal, que era su dinero. O sea, era llegaba la sal a ese estatus, ¿no? Salazones, más. ¿No se os ocurre? Vaya, si es que nos faltan aquí los ganaderos. Nos faltan los ganaderos. Para el ganado. ¿Eh? Para el ganado. Para el ganado. Bueno, pero yo voy a empezar con una cosa que a lo mejor... ¿Y por qué la sal es importante para el cuerpo? Mirad, lo que tenemos ahí son células nerviosas. Nuestros nervios son eso. Y nuestros nervios son células que tienen que conectarse a través de unas ramificaciones. El impulso eléctrico que pasa por nuestros nervios hace el salto de célula a célula a través de la sal, a través de la bomba de sodio. Es decir, sin la sal no habría transmisión eléctrica. Nuestro cuerpo no tendría transmisión eléctrica. O sea, fijaos lo importante. Esos 5 gramos que habéis visto de sal se fundamentan precisamente en nuestros impulsos eléctricos. Cuando tu cerebro le manda a tu pie que andes, si tiene que dar 5 o 6 saltos, esos 5 o 6 saltos lo da con la sal. ¿Vale? Bien. Sí, efectivamente, la ganadería fundamental, los principales consumidores de sal. Por cierto, una cosa muy curiosa, cuando hice la transhumancia con los hermanos Cardo, me decían una cosa: la última sal que tomaron los animales fue en Vega del Codorno. Allá abajo, en la dehesa, no les ponen sal. Una cosa muy curiosa, allá abajo en Mestanza no le ponen sal. Vuelven a tomar sal cuando vuelven aquí de primavera. Por cierto, antes de que se me olvide, una palabra muy nuestra que por favor tenemos que conservar. ¿Cómo se llaman las piedras llanas cerca de las parideras donde el pastor pone la sal? Alegas. Alegas, salegas. Yo la conozco como salegas. Yo como alegas. Alegas sin más. Era alegar, se alegaba al ganado llamándole ach. Ah, ¿era por eso? Pues sí, y se ponía la sal en las alegas. Eso es lo que yo tengo con la palabra. Mira, yo lo he recabado en documentos y en 1875, en un mapa geológico de Cuenca, habla de Salegas y la casa de las Salegas, en Valdecabras. Y además unas fotos muy interesantes que tiene ese documento, que algún día podemos hablar de él. Y lo habéis dicho, para los salazones. La sal es fundamental, es imprescindible para los salazones. Pero yo me planteo otra pregunta. ¿Dónde encontramos la sal? Y os la pregunto a vosotros. ¿Dónde podemos encontrar sal aparte del supermercado, si se lo entiende? ¿Dónde podemos encontrar sal? Pues básicamente en el mar, ¿no? En el mar. ¿Más?
en las salinas, más en nuestros pies. Lo vais a ver por qué. No me refiero que estén nuestros pies por el sudor, no, sino me refiero en la tierra, ¿no? En la tierra. Mirad, en el mar, efectivamente. ¿Y cuánta sal tiene el mar? Pues normalmente 33 gramos por litro es la media de todos los mares y océanos de la Tierra. 33 gramos por litro. Nuestro mar menor, ahí abajo lo tenéis, de ahí de Murcia. Como es un mar cerrado, la sal se concentra más y llega a tener 39,88 gramos. Por cierto, las últimas noticias que están corriendo del mar menor es que está bajando la salinidad y por tanto se están cambiando las condiciones y tengamos probablemente, si no lo tenemos ya, un problema muy importante por esa bajada de salinidad. Sí. Pero mirad la fotografía de ese señor ahí nadando. Ese es el mar muerto. En el mar muerto no hace falta, vamos, lo que no puede ser meter la cabeza, pero cualquiera flota, porque tiene nada menos que 360 gramos por litro de sal. Habéis dicho en las salinas. Ahí tenéis el mapa de Cuenca con todas, creo, no sé, probablemente me falten algunas, por supuesto. Ahí tenéis todas las salinas que yo he podido conseguir ubicar en el mapa de Cuenca. Un mapa de Cuenca con coloritos. ¿Por qué? Porque es un mapa geológico. ¡Qué casualidad! Fijaos bien, todas estas salinas están en esas manchas de color rosa. Es decir, están donde aparece pues, el ambiente que hay en Vega del Codorno, ese valle salino que es de una arcilla roja, que aparece en yesos. Bueno, pues esa es la zona donde aparece la sal. Y fijaos que están todas las salinas prácticamente de Cuenca, a excepción de Belinchón. Por cierto, la única salina hoy por hoy que funciona. Y funciona, curiosamente, porque lo que venden no es sal, sino agua salobre. Venden el salitral. Y diréis, ¿y eso por qué? Porque si va, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, que hace aceitunas, quiere sal, en vez de coger la sal sólida, lo que hace es buscar ese agua salobre. Y entonces ellos certifican que cada cuba que sale de Belinchón tiene a lo mejor tanta sal. Y la certifican. Ese es el éxito de las salinas de Belinchón. Bien, pero, por favor, he puesto ahí dos círculos muy interesantes, que son salitrales, pero no son salitrales de sal común. No son salitrales de sal común. Son otros salitrales de los cuales más adelante hablaremos. Daos cuenta que todas las salinas se circunscriben a lo que sería la serranía de Cuenca, la serranía media y la serranía alta. E incluso hay expuesto la de Griegos, expuesto ahí la de Jaraguas, es decir, están en ese lomo que tiene que hacer el sistema ibérico. Y eso nos invita a una reflexión. Primero, a excepción de Belinchón y Minglanilla, todas las salinas son pequeñas explotaciones. Quiere decirse explotaciones con poco producto. O han sido, porque ahí están muertas, explotaciones con poco producto. No con gran cantidad, como por ejemplo Minglanilla. Ya lo hemos dicho, situados en la alta serranía de Cuenca, pero otra cosa muy importante es que la alta serranía de Cuenca está ligada al ganado. Luego nuestras salinas y el ganado son indisolubles. Donde hay ganado hay salinas y donde hay salinas hay ganado. Y eso lo vamos a comprobar ahora con algún documento. ¿Lo conocéis? ¿No lo conocéis? ¿No suena? ¿El Tobar? ¿La laguna grande del Tobar? Allí hay sal. Y diréis, mentira, yo me baño allí, el agua está dulce. Ah, amigos míos. Pero es que la laguna del Tobar, ahí tenéis el mapa de profundidades. Lo más somero es lo de color rojo y naranja. Ya un poquito más profundo, lo amarillo. Y en esta gran profundidad de ahí, donde está azul, que es de 15 metros para adelante, eso es un salobral. Hay más sal ahí que en el mar muerto. Hay más sal ahí que en el mar muerto. Y diréis, eso yo no me lo creo, porque las aguas tendrían que mezclarse. No, hijos míos, las aguas no se mezclan. Las dulces con las saladas no se mezclan tan fácilmente. El río Ebro
tira muchísima agua dulce al mar. Y hay una franja de agua dulce metida dentro del mar. Quiere decirse que no es tan fácil que las aguas se mezclen. ¿Me entendéis? En Balsalobre, me contaba el salinero, allí en el pozo, que cuando llegaban los temporales de invierno, él bebía agua del pozo en la sal. Pero eso sí, metía el botijo arriba. Porque si metía el botijo abajo, sacaba agua salobre. Luego, es una cosa difícil de entender, pero es así. La sal, el agua salada, tiene más densidad y va abajo. Y el agua dulce se queda arriba. Y pueden convivir perfectamente el agua dulce con el agua salada. Luego hay un sitio, que no lo conocían, donde hay agua muy salada. Repito, más que el mar muerto. Otra pregunta. ¿Y cómo se forma la sal? ¿Alguien me dice cómo se forma la sal? La disolución de ¿Perdón? la disolución de las rocas. Vamos a ver. Bien, este es el ciclo del agua. Llegan las nubes, descargan el agua, se forman torrentes, se forman arroyos y empiezan a arrastrar todos los elementos que se encuentran a su paso. He dicho que debajo de nuestros pies tenemos sal, en muy poca cantidad, pero suficiente para ser disuelta por las aguas y llevarlas a donde se concentran todas las aguas, que es el mar. ¿Me entendéis? Luego entonces la sal del mar viene de todo el arrastre durante millones de años, de todos los ríos y de todas las aguas que ha habido en el planeta Tierra. Y el mar, a fin de cuentas, yo lo llamo siempre una sopa iónica. ¿Qué significa eso? Una sopa de elementos. Te encuentras sodio, potasio, calcio, probablemente todo esto, porque ahora estamos muy en la televisión, están hablando siempre de todos estos elementos, ¿no? Siempre hablan del sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, por cierto, muy importante el magnesio para las articulaciones y es la culpa de la artrosis. Bien, y sulfatos, bicarbonatos, cloruros, todo está en una sopa absolutamente revuelta en el mar. Es decir, que la salubridad del mar no se la da solamente la sal común, se la da todo eso en general. Y hace falta una cosa muy importante, y es que el mar se quede cerrado por circunstancias geológicas distintas y las sales se concentren, porque el sol hace su misión y empieza a evaporar el agua. Cuando se concentran, la primera capa que se deposita siempre es la cal, lo más insoluble, la cal. Quiere decirse que si ahí tenemos una laguna, salobre, ahí, y empieza a quitarse el agua, la primera capita que queda es la cal, que es lo que nos lleva de cabeza en los grifos de nuestras casas y es lo que nos lleva de cabeza con las calefacciones y con todo, la cal. Seguidamente, los yesos, es decir, la siguiente capa son los yesos. Y por último, la última capa de arriba son dos cosas, es la sal común, y es el salitre, que vamos a hablar después del salitre, que aunque tengan la misma palabra son cosas diferentes y tienen diferentes usos. Luego entonces hace falta que ese mar se quede encerrado, se evapore y ahí queda la sal. ¿Me entendéis? Esa es una prueba evidente de que la sierra, millones de años atrás, era un mar. Las salinas que aparecen en la sierra es porque esto, antiguamente, hace millones y millones de años, más de 65 millones de años, era un mar. Un mar que se cerró y se concentró la sal. Otra pregunta para todos. Ya no vamos a hablar de sal, porque todo eso que he dicho ahí son sales. La propia cal es una sal. Bueno, pues la pregunta es, ¿y cómo se extraerán las sales? ¿Alguien se ha planteado cómo sacar la sal del agua del mar? Evaporación. Por evaporación. ¿Lo puedes aclarar un poquito más? Pues bueno, se calienta el agua y en sí misma, digamos que el agua se hace vapor de agua, sube a la atmósfera, ¿no? Y se queda ahí, digamos... Lo que no puede subir. Lo que no puede subir, evidentemente. Las sales minerales, todos los componentes que van disueltos en el agua, y entre ellos, uno de ellos, la sal. O sea que si no hay sol, no hay salinas y no hay sal. Tiene que haber calor. Tiene que haber calor. Esa es tu idea. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Cómo se extrae la sal? Más superficie
Y poca profundidad. Eso es muy importante. Sí. El que haya muchísima superficie y poca profundidad. He dicho que ese mar encerrado cada vez se evaporaba más y cada vez tenía más superficie. Más superficie y el sol atacaba mejor, por así decirlo, ¿no? Bien. ¿Algo más? Pues vais a escuchar algo que muy poca gente sabe. Ahí tenéis una salina, por cierto, no es de España, pero es que la fotografía me ha hecho falta porque una salina es una amalgama de colores y de estanques, de albercas. Es decir, unas albercas más o menos grandes, pero fijaos bien esos colores de color rosa, unas rosas más claros, unos azules, unos blancos. Eso en la misma salina. ¿Eso a qué se debe? Se debe a lo que anteriormente he dicho. Se debe a que, primeramente, se queda precipitada la cal y da un color, luego se queda el yeso y luego se queda la sal. Y además, en esa sal lo que aparecen son unos pequeños, unos microscópicos seres, tipo camarón, que tienen un color rojo, que es lo que le da el color rosa a esa alberca, de los que se alimentan los flamencos. Los flamencos son rosas porque comen ese pequeño ser que vive en esas condiciones de salmuera. No te voy a contradecir, Rafa, pero al sol hay que añadirle algo más. En vez de ponerte cuántos días de sol o qué temperatura puede hacer en Huélamo, he cogido de Huélamo una cosa muy curiosa, unos datos meteorológicos entre el año 56 y el 75. Son los días de lluvia. ¿Cuántos días de lluvia tiene Huélamo? A lo largo del año, bien, ahí tenéis enero, con 10-11 días de lluvia, febrero y marzo conservan 10-11, fijaos que en mayo parece ser que es un poquito más, fijaos la poca lluvia. Los días, días de lluvia. 3 días de lluvia en julio, 3 días de lluvia en agosto. Cuidado, estamos hablando entre los años 56 y 75. Hoy a lo mejor tendríamos que hacer variar esos días, ¿vale? Y volvemos otra vez en octubre con 9 días de lluvia, noviembre, diciembre. Es decir, que en el propio mes de diciembre hay 10 días con lluvia y con nubes, y 20 días despejados. La lógica me dice eso, ¿no? Como por ejemplo en el mes de julio hay 3 días con nubes y 27 despejados. Y diréis, bueno, ahora puedo entender por qué la sal se extraía en los meses de verano. Pero claro, ahí viene bien lo que tú dices, hace más calor, ¿sí? Pero es que la sal en Torrevieja se extrae todo el año. Enero, febrero, y diréis, claro, hace más calor. No. La sal tiene que ver el calor y no tiene que ver el calor. Tiene que ver otra cosa muy importante, que es lo que me explicaba a mí el director técnico de la salina de Torrevieja, cuando hice una entrevista y un artículo hace ya bastantes años. Ahí tenéis un salinero de tierra adentro, no de Torrevieja, que lleva un instrumento parecido a este que tengo yo aquí. Porque yo, si me he vestido de algo, es de salinero. Llevan este instrumento. Esto es fundamental para extraer la sal. Diréis, claro, está la sal ahí y con el rastro la recojo. No, hijos míos. Esto es para mover el agua. El agua tiene que moverse. De ahí la superficie, mucha superficie, pero mucho viento. Ese oleaje que se forma en las salinas es lo que hace que se precipite la sal. No sé si me estáis entendiendo. Si no hay viento y no hay oleaje, la sal no se precipita. El viento seca, claro. Claro, si tú pones una camisa a secar en la sombra en verano, no es el sol, es el viento. El viento es fundamental. Raza, es más importante el viento que el sol. El sol sí. El sol, cualquier cosa caliente reacciona muy bien químicamente. La química se produce porque hay un estado de calor, un estado de energía. Pero aquí la energía la proporciona el viento. ¿Y qué hace? Perdón. ¿Qué hace el salinero? Como en las salinas del interior
el viento es el que es, y son pozas pequeñas, mueve el agua, hace lo que tiene que hacer el viento gratis en el mar. ¿Me estáis entendiendo? Luego, por favor, el calor es fundamental, no digo lo contrario, pero es más fundamental el aire y sobre todo esa energía del oleaje. No sé si me estáis entendiendo, ¿vale? Bien, ya he dicho que eso muy poca gente lo sabe, que es importantísimo. De ahí, ahora encontrarás, Leopoldo, la explicación de por qué son tan grandes las albercas, por qué tienen tan poca profundidad, para que el viento trabaje mejor. ¿Me entiendes? Vale. Pero es que hay una localidad en Cantabria, Cabezón de la Sal, donde lo que pasa es lo contrario del Huélamo, que en el propio verano tienes 3 días de sol y 27 de nubes. ¿Cómo extraer esa sal? Pues los cántabros llegaron a una conclusión, una caldera y leña. Grandes calderas, echaban leña y lógicamente se evaporaba. Pero había un grave inconveniente, que abajo se quedara la cal, en medio se quedara el yeso y arriba se queda la sal. Es decir, que no pueden meter el cucharón muy al fondo porque no sacan sal, sacan cal. ¿Me estáis entendiendo? Es el problema de extraer la sal, no por las salinas, porque en esas salinas son los diferentes colores porque el agua está más o menos concentrada. ¿Me entendéis? Hay más o menos gramos. Entonces, la coloración la da la diferente concentración de sal. Por favor, ¿me entendéis los colores de las salinas? Sí, pero también hay una deposición, ¿no? Claro, claro. Lo más insoluble es lo que primeramente precipitará, en este caso la cal. Entonces, en Torrevieja, las primeras lagunas, esas no producen, lo único que hacen es quitar la cal. Y el agua se pasa a la siguiente laguna. La siguiente laguna se quita el yeso. Van haciendo el trasvase del agua De una a otra. Vale. Porque, si os dais cuenta, si alguna vez vais por una salina, daos cuenta, están todas comunicadas. Sí, ¿verdad? Es decir, que no hay sitios estancos y que el sol actúe, sino que lo que hacen es concentrarla, pasarla. Por esa razón, si os fijáis bien, quizá a lo mejor si vais a Salinas del Manzano, os daréis cuenta que las salinas están a diferente altura. ¿Dónde se va a sacar el agua? En la sal siempre, en las últimas, en las rosas. ¿Me estáis entendiendo? ¿Y las primeras para qué valen? Simplemente para quitar la cal, eliminar la cal y concentrar la sal. ¿Vale? Bueno, y ahora quería contar una breve historia de la sal desde los comienzos de los tiempos, que creo que puede venir bien. Nos remontamos al segundo milenio antes de Cristo, en el cual parece ser que vivió un personaje mítico, fundador de todas las religiones monoteístas, Abraham. La religión de Abraham acabó siendo judaísmo, acabó siendo islamismo y acabó siendo cristianismo. Y en la época de Abraham había una costumbre y es el pacto de la sal. ¿En qué consistía? Cuando dos jefes de tribus querían pactar, por ejemplo, vamos a ver, pues tus rebaños van a comer hasta aquí y de aquí para allá van a comer los míos. O este agua de aquí para acá es tuya, de aquí para acá es mía. Hacían un pacto, acababan el pacto firmándolo con un pacto de sal. ¿En qué consistía? Cada uno de esos dos dirigentes que iban a pactar llevaba un saquito de sal. Y se mezclaba en un recipiente muy grande las dos sales. Y decían, el día que esta sal se separe, se romperá el pacto. ¿Me entendéis? Es decir, que el pacto de sal es un sinónimo de indisolubilidad, no se puede volver atrás. Bueno, puede ser un pacto entre personas, acabó siendo un pacto matrimonial. El matrimonio, el marido y la mujer, las familias de ambos llevaban su saquito de sal porque era un pacto de indisolubilidad. Parece ser que en el judaísmo, en el cristianismo no se ha conservado, pero en el judaísmo se ha conservado hasta hace relativamente cerca, cuando había un matrimonio se llevaba la sal, como pacto como signo de indisolubilidad. ¿Qué ha quedado en la religión cristiana?
Pues una cosa que ya tampoco la vemos. Cuando un bebé nace y se lleva a la pila Baustinsmann, aparte del agua, antiguamente le hacían dos cosas. Chupaban con saliva y le lavaban el oído. Eso era el símbolo de abrir los oídos a la nueva religión, a las nuevas enseñanzas. Y le ponían un grano de sal en la boca. ¿Eso qué significaba? Incorruptibilidad. Si hay sal, y pues se utiliza para los salazones, la carne no se corrompe. Y símbolo de incorruptibilidad, de estabilidad. Son símbolos, nuestra religión y todas las religiones son símbolos. Bien. Me parece que alguien de vosotros tiene por ahí un pasaje muy interesante de San Mateo. ¿Lo puede leer, por favor, en voz alta? Sí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Incorruptibilidad. La sal evita que las cosas se corrompan. Un buen símbolo para una religión. Lo dijo San Mateo. Y es la frase que pronunció varias veces, digo, su santidad, el Papa en Lisboa, últimamente. Y por supuesto, incorruptibilidad y estabilidad. Y estabilidad. ¿Las culturas que nos han precedido han usado la sal? Sí. Problemas. No tenemos nada más que arqueológicamente testigos, tenemos hallazgos indirectos. Por ejemplo, Valeria. ¿Lo conocéis, Valeria? Nos remontamos al siglo -1 hasta el siglo III, que es los 4 siglos en los cuales Valeria era el apogeo de Valeria. En las excavaciones de Valeria, pero no en donde está ahora el foro, no. En las casas, las pocas que se han hecho, se han encontrado decenas de huesos de jamón, como ese que tenéis ahí. Jamón, no he dicho, es decir, con signos de que esa carne se comió hecha jamón. No carne, me refiero a asada, sino carne hecha jamón. Es decir, que es una prueba indirecta de que aquella gente tenía que tener sal y tenía que llegar a sal de cualquier sitio. Pues eso es una cosa muy curiosa porque no en todos los sitios ha pasado. Es decir, cuando tú haces una excavación en una casa y aparecen 15 o 20 huesos de jamón, y pues aquí se tuvo que tomar mucho jamón, ¿no? Es una prueba indirecta, ¿no?, del uso de la sal. Por cierto, muy raro, cuando yo cuento esto en algunas partes, anda, ¿es posible? Digo, sí, es posible. Los iberos y los romanos salaban los jamones y hemos aprendido de ellos a hacerlo. No sé si lo habéis oído. Hay una vía romana, una calzada romana en Italia que es la vía Salaria. ¿Y donde llegan los cuartos? No. Donde llega la sal. Del mar Adriático hasta Roma. Y hay algunos arqueólogos que opinan que el hecho de que Roma esté allí y la fundación de Roma se debe a ser el destino de esa vía Salaria. Es decir, si Roma empezó a ser algo, fue por el comercio de la sal. Algunos arqueólogos llegan hasta esos extremos. Pero los romanos no usaban la sal conforme la usamos nosotros. Los romanos les gustaba salar con una salsa. Salsa. ¿De dónde vendrá la palabra salsa? De sal. Bien. ¿Qué salsa era de los romanos? El llamado garum. ¿Cómo se hacía el garum? Ahí tenéis una serie de contenedores, una serie de grandes tinajas cuadrangulares y muy profundas, y se echaba todas las vísceras del pescado, especialmente de los atunes. Por esa razón, las mejores factorías de garum están en Cádiz y están lógicamente, donde se pesca atún actualmente. Bien, cogían todos esos residuos de pescados y ponían residuos, sal, iban completando todo ese recipiente. Y ese recipiente iba destilando, simplemente por el peso iba destilando.
Y esa destilación era el garum. El garum de España era el mejor que tenía el Imperio Romano. Quizá los hispanos, los del Tigre, les daba igual comer garum o no, pero no así los romanos. Y lo metían en ánforas y directamente iba a Roma, al principal centro de consumo. Y los romanos no cogían esos granos de sal. Si querían tomaban una sopa, ponían un chorrito de garum. Porque el garum, aparte de ser salado, es un aditivo que refuerza el sabor de los alimentos. No sé si me estáis entendiendo. Muchos alimentos que hoy tomamos tienen reforzadores de sabor, los llamados saborizantes, artificiales. Los romanos, su reforzador de sabor era el garum, y lo traían desde Hispania. Alguien tiene un pasaje del Fuero de Cuenca y nos saltamos a 1190. En primer lugar, doy y concedo a todos los habitantes... Perdón, lo tienes que hacer con mucho énfasis porque eso lo dijo Alfonso VIII. Más alto. No, más alto no. Ponle el énfasis con lo que Alfonso VIII o el súbdito lo diría. Ponle ahí énfasis, que eso es muy importante. En primer lugar, doy y concedo a todos los habitantes de la ciudad de Cuenca y a sus sucesores Cuenca con todo su término, es decir, con sus montes, pastos, ríos, salinas y minas de plata, hierro o de cualquier otro metal. Sí, señor, es así como lo diría Alfonso VIII. Os concedo ese privilegio. Ese es el artículo 0, ahí empieza el Fuero de Cuenca. Y fijaos que en el Fuero de Cuenca hay una cosa muy importante. Os concedo las salinas. Es decir, ya no son reales. Os las concedo a los de Cuenca. Eso sí, no a cualquier desgarramantas. Porque tiene que cotizar. Es decir, yo te concedo a ti un bien que antes era mío y te lo concedo a ti, pero tú vas a pagar unos impuestos. Quiere decirse, no cualquiera puede ser salinero. Y ya nos empezamos a acercar a Huélamo. Mi buen amigo Ángel Martínez Catalán, que trabaja en el archivo de la catedral, me pasó la transcripción de un documento de Alfonso X el Sabio, de 1257. Y es un documento de lo más interesante, porque nos abre la llave a lo que yo antes os preguntaba. Ese documento lo que hace es lo siguiente. Alfonso X concede al obispo de Cuenca y al cabildo de Cuenca 3 salinas. La de Valtablado, muy cerquita de aquí, actualmente en Teruel. La de Valsalobre, cuidado que no es el pueblo de Valsalobre. Yo intuyo que es la mina o Valsalobre, la dehesa de Majadas. De Majadas, creo. Porque Valsalobre nos queda muy atrás mano. Después veréis el porqué. Y tercera, Beamur. Es decir, las salinas de Beamur, de Valtablado y Valsalobre quedarán en poder de la Iglesia para que los pueda explotar. A cambio de que no se cobre el portazgo cuando los ganados de la sierra bajen al reino de Aragón, bajen a Valencia. El puerto franco era Paracuellos. El castillo de Paracuellos era quien controlaba ese puerto franco. Entonces, los ganados podían transitar por allí sin pagar portazgo, porque el obispo de Cuenca tenía la concesión de las salinas a cambio de no cobrar ese portazgo. Eso sí, si tú en vez de Cuenca eras de Guadalajara, pagabas portazgo como un bendito. Era un privilegio de los de Cuenca. Para que veáis entonces lo que yo os decía, cómo la sal está íntimamente relacionada con la ganadería. Hasta ese punto estaba. Vamos a ver qué pasaba en aquellos años. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis Castilla y León. Aquí tenéis Aragón. Y daos cuenta esos 2 sitios, justamente en la frontera. Tenemos por ahí a Valtablado y tenemos por ahí a Paracuellos. Es decir, eran sitios fronterizos.
los ganados transitaban por ahí en dirección al reino de Valencia. Por cierto, cuando hablé de la transhumancia, dije yo, mirad una cañada real muy interesante, y que es la que han estado manejando, o la que han estado usando la gente de Beamud, la gente de aquí de la sierra, y era al reino de Valencia. No era allá abajo a Mestanza, ni era allá abajo a Sierra Morena, era el reino de Valencia. Bueno, pues ese uso, fijaos bien de dónde llega. Estamos hablando de Alfonso X, incluso de antes. Y ahora entenderéis por qué se puede hacer esa permuta. Las salinas de Valtablao, Valsalobre y Beamud por el puerto franco de Paracuellos. ¿Vale? Alguien tiene que tener también un documento de Alfonso X el Sabio. ¿No lo tenéis por ahí? Sí. ¿Lo puedes leer? Dale ahí el tono, ponga ahí el tono. ¿Qué es Alfonso X? Y así la ley 11 dice, las rentas de los puertos y los portazgos que dan los mercaderes por razón de las cosas que sacan o meten de la tierra, y las rentas de las salinas y de las pesquerías y de la herrería y de otros metales, y los pechos y los tributos que dan los hombres son de los emperadores y los reyes. Y fuéronles otorgados todas estas cosas porque tuviesen con qué mantenerse honradamente en sus despensas, y con qué pudiesen amparar sus tierras y sus reinos, y guerrear contra los enemigos de la fe, y porque pudiesen excusar sus pueblos de echarles muchos pechos y hacerles otros agravios. Muy bien, lo has leído muy bien, con el tono que tiene que estar. Muy bien. Un aplauso, por favor, para este Alfonso X, el sabio. Muy bien. Daos cuenta de una cosa muy importante. Son las partidas de Alfonso X y son las leyes de la época, posteriores a Alfonso VIII y posteriores al Fuero de Cuenca. Alfonso X concede las salinas exclusivamente a la Iglesia. Exclusivamente a la Iglesia en su mayor parte. Pocas son las que les concede a un noble, les concede siempre a la Iglesia. Y justifica por qué tiene que cobrar impuestos el rey. ¿Por qué tiene que cobrar impuestos? Porque lo dice ahí, tiene una lucha constante contra los enemigos de la fe. Estamos en plena reconquista y hacen falta muchos dineros para poder seguir echando al islámico de Hispania. Pero además te dice que ¿quién es el que puede pagar impuestos? Los que tengan las concesiones de salinas, de pesquerías, de herrerías, quiere decirse los industriales, por así decirlo, la gente más pudiente, es quien tiene que aportar más. Lo dice también ahí. ¿Por qué? Porque si esta gente no aporta, tendrá que aportar el villano. Cuando digo villano me refiero al campesino. Y el campesino se le puede pedir lo que se le puede pedir. Bueno está que le pidamos para que forme parte de nuestro ejército para la guerra. Pero no podemos estar cobrándole más impuestos porque el diezmo lo cobraba la Iglesia. La 10ª parte de lo que sacaba de la tierra o del ganado. Bueno, pues ahí tenéis a Alfonso X, el sabio, y habla de la renta de las salinas, que ahora vamos a volver a tocar. 1486, vamos 200 años más adelante. Enrique IV de Castilla, y aparece ya las salinas de Huélamo. Con Enrique IV de Castilla, las salinas de Monteagudo, Enguida, Nostragacete, Huélamo, Fuente del Manzano es Salinas del Manzano, Requena, las de Jaraguas, las Rajas, que no sé dónde pueden estar, y Valsalobre. Y ahí sí, Valsalobre, estamos ya en Valsalobre, en el pueblo de Valsalobre. Todas esas salinas las tiene en concesión Enrique IV de Castilla, se las da a Rodrigo de Ulloa. Lógicamente Rodrigo de Ulloa era una persona muy importante, el brazo derecho del rey, y por tanto le dio muchos favores al rey y se los paga con las salinas. El uso de las salinas. Ya he dicho que Huélamo estaba incluida. Aquí dice en 1469 las salinas de Huélamo estaban en pleno funcionamiento. Saltamos a Felipe II, entre 1556 y 1598. Y ya nos acercamos, ya estamos de lleno en Julián Romero
y todos sus coetáneos. Daos cuenta el imperio en el cual no se ponía el sol. Daos cuenta, todo esto sombreado son los dominios de España. Daos cuenta, las Islas Filipinas vienen de Felipe II. Daos cuenta, América, la parte que era española. Daos cuenta, las costas de Portugal, daos cuenta, Flandes. Un imperio así es insostenible. ¿Eso qué significa? Que hay que sacar impuestos y hay que sacar dinero de donde sea. Que con el oro que llega de América no se puede costear ese imperio. Es un imperio insostenible, por mucha riqueza que llegue. Y digo eso porque la renta de las salinas se endurece con Felipe II. ¿Qué significa se endurece? Pues se ponen unas condiciones terribles. Pero además, la sal, el salitre, daos cuenta lo que decía el salitre que salía con la sal, es imprescindible para hacer pólvora negra. La pólvora negra se hace con las siguientes componentes: con salitre, que viene de las salinas, con carbón vegetal y con azufre. Debidamente machacado en sus proporciones, se hace la pólvora negra. Y es el éxito de los tercios de Flandes. Y he elegido esa fotografía porque, aunque os parezca mentira, quizás sus arcabuces o no tuviesen distancia o no tuviesen un tiro eficaz. Pero hacían una cosa muy importante: humo. Humo. Es decir, los tercios de Flandes se ponían a una distancia adecuada, quizá a lo mejor no hicieran blanco. No importaba. Hace falta ruido y humo para amedrentar al enemigo. Y de esa nube de humo, de repente, todos salían con las picas, voceando, y aquello era el temor de cualquier enemigo. Y así es como conquistaron y como se hicieron famosos los tercios de Flandes. Gracias a la pólvora negra, al humo, humo del salitre. Ahora entenderéis por qué Felipe II, por así decirlo, estataliza o deja como monopolio del Estado todas las salinas, porque aparte de la sal, buscaba el salitre para la pólvora negra. ¿Y qué es el salitre? Bueno, pues el salitre es nitrato potásico, fundamental para la pólvora negra y por tanto para las armas. Pero es que resulta que hay otro salitre que es la sal de Inglaterra o sal de Epsom, y de ahí los baños de sal, es una sal sulfato magnésico, y de ahí los baños en las salinas, en los baños de barro en las salinas. Es decir, que Felipe II toma el control de los salitrales y toma el control de la sanidad, por así decirlo, porque le va a reportar pingües beneficios para poder mantener el imperio español. Y se hablaba de la renta de las salinas. ¿Qué es la renta de las salinas? Pues la renta de las salinas es un monopolio. Es decir, que únicamente lo puede explotar la Real Hacienda. En aquel momento, por cierto, la Real Hacienda se llamaba mi Real Hacienda. Felipe II siempre habla de mi Real Hacienda. O sea, eso de que Hacienda somos todos, eso es mentira. Eso es mentira, hijos míos, es un engaño. Felipe II era mi Real Hacienda, y M mayúscula y I mayúscula, suya. Y así ha sido con todos los reyes, incluso con los Borbones. Es decir, no todos somos de Hacienda. Perdón, todos somos de Hacienda. Hacienda no somos todos. Bien, en segundo lugar, se prohíbe vender la sal en tiendas que no fuesen reales, es decir, los estancos. Ya surge la palabra estanco. La palabra estanco viene de estanqueidad, de encerrar, de evitar que se escape. Eso es la palabra estanco. Porque el primer estanco, el primer monopolio que se hace en España es el monopolio de la sal. Luego, años más tarde, sería el tabaco. Los dos estancos que tenía España. Pero el primero es la sal. Solamente lo pueden vender las tiendas adecuadas.
y aparecen los alfolíes. ¿Qué son los alfolíes? Los grandes almacenes reales de la sal. ¿Que aquí en Huélamo hubo un alfolí? No lo creo, porque la salina era muy pequeña. Pero sí podía haber en la zona un alfolí para recoger toda la sal. Y allí, a cargo del alfolí, palabra árabe, como habéis visto, había un funcionario que es quien administra la sal y quien le pasa cuentas al rey. ¿Qué ocurría si se vulneraba, si se robaba sal? Porque claro, si la sal te cuesta dinero y tú tienes una salina cerca, lo que intentas es sacar la sal tú y la acabas de cagar, porque estás metiéndote con un monopolio. La vulneración, es decir, el robo, el comercio clandestino de la sal, se penaba de forma diferente. Si tú eras un noble, tenías pena de presidio y confiscación de tus bienes. Confiscación de todos tus bienes. Pero si eras pobre, las galeras. Toda la vida remando en las galeras. Esas eran las penas por vulnerar el monopolio de la sal. Por cierto, esas penas están incluidas la persona que la hace, que roba, el cómplice y quien la compra. Es decir, si tú clandestinamente sacas sal fuera del alfolí y la vendes, no solamente tienes tu pena, sino a quién se la vendes. Fijaos en el endurecimiento de las penas que hizo Felipe II, para que no se pudiese sacar la sal nada más que del alfolí real. Pero algo que me ha llamado muchísimo la atención. Fijaos que Felipe II siempre ha sido muy meapilas. Pues Felipe II, por la venta de las salinas, da libre autorización para registrar casas, iglesias y monasterios. Es decir, los monasterios siempre se han resistido a esta venta de las salinas y han intentado ser clandestinos. Pues con Felipe II se le acabó el problema. Pueden perfectamente pasar los funcionarios a inspeccionar a ver si están sacando sal de forma ilegal. Hasta los monasterios. Fijaos lo importante que eran las salinas en la época de Felipe II y en la época de Julián Romero. ¿Y qué es un estanco? He dicho que la palabra estanco viene de encerrar, de sellar, de evitar que se escape. Un agua estancada es un agua que no se escapa. ¿Me estáis entendiendo? Ese es el estanco. Quiere decir que cuando hemos... Anda, Alonso, deja el estanco a comprar unos sellos o comprar unas cartas. Lo hemos utilizado esa palabra, pero nunca hemos pensado de dónde viene. Viene de que está todo controlado por el Estado. Es un monopolio. ¿Vale? Bien. El estanco es una institución de monopolio, no lo puede hacer nada más que el rey, por parte del Estado en la producción, es decir, la producción de sal la controla el Estado. En la distribución y en la importación y venta de un bien, en este caso la sal. Y hay dos monopolios que ya lo hemos dicho anteriormente, las salinas y posteriormente, ya cuando llega el tabaco de América, el tabaco. Bien, 1571, contemporáneo de Julián Romero, un médico interesantísimo. España, estamos en el siglo de oro, y tiene personajes muy olvidados. No sé por qué se han olvidado, incluso el propio Julián Romero se ha olvidado. ¿Por qué la memoria nos falla tanto? Uno de los médicos más importantes es Nicolás Monardes. Y Nicolás Monardes hace un libro único. Le llama el libro de la nieve. O el libro de curar con el frío. Es decir, igual que cuando tú tienes fiebre y te arropas y el calor te cura, también el frío puede curar. Y ese es el libro que hace ese señor Nicolás Monardes. Y ahora vais a entender varias cosas. Vais a entender por qué a ese electrodoméstico que tenemos en la cocina le llamamos nevera. ¿De dónde viene la palabra nevera? De nieve. ¿Acaso tenemos nieve en nuestra casa? Es una palabra heredada. Heredada ya casi de los romanos. Y diréis, ¿qué tiene que ver la nieve con la sal? ¿Qué tiene que ver la nieve con echar sal en las carreteras? ¿Alguien me lo puede explicar?
¿Por qué ante el hielo ponemos sal? Para que se derrita. Para que se derrita. Con lo cual, Ángel, estás pensando de que le estamos dando calor. Es decir, si le pongo la sal, le doy calor. ¿Tú crees, Ángel, que si estamos a 5 bajo cero, al poner sal, aumentamos la temperatura para que se derrita? ¿Tú crees que sí? ¿Estás tú seguro? Tú has tocado el asfalto y está caliente, y cuando está la nieve no tiene nada que ver con el calor. Pero lo vas a entender perfectamente con este instrumento que tengo yo aquí, que era una nevera. Una nevera. Ya desde los romanos. Mirad ahí tenéis un pozo de nieve. Y los pozos de nieve, todos ellos, no sé por qué, tienen la concesión la Iglesia. Ese es el pozo de nieve de Mota del Pueblo. Había ciertas personas que se dedicaban en invierno a coger la nieve, llevarla al pozo y apretarla con los pisones y hacerla hielo. Cuando tenían un buen tono, ponían paja. Más nieve, más hielo, paja, paja, hielo. ¿Me entendéis a lo que voy? Y así metros y metros cúbicos. Y como estaba muy bien precintado y bien cerrado la puerta, podía aguantar perfectamente en el mes de agosto el hielo aquí sin derretirse. ¿Ya? ¿Y para qué se usaba ese hielo? Para la nevera. Ojo que tiene que ver con la sal. Aún no hemos hablado de la sal. La nevera es un recipiente que tenéis aquí, de madera, un buen tamo de madera, incluso reforzado por fuera con piel, porque aquí tiene que aguantar el frío lo que queráis. Y se pone hielo. Ese hielo que cogemos de ahí, lo ponemos aquí. Y le ponemos sal. Mucha sal. ¿Para qué? Para que se funda sin que suba la temperatura, Ángel. Porque hay una cosa en física que es el descenso crioscópico molar. Y significa que si tú tienes agua con sal, congela a menos 10 grados. Hasta menos 10 grados no se hace sólida. ¿Me estáis entendiendo? Es decir, el casquete polar que veis en el polo, hacen falta 10 o 15 bajo cero para congelarse. A 0 grados no se congela el agua porque tiene sal. Es decir, que tú aquí vas a tener hielo a 10 bajo cero con sal. En el momento que le pongas la sal se hace líquido, pero está a menos 10. ¿Me estáis entendiendo? Entonces yo cojo mi recipiente de cobre, porque el cobre transmite muy bien el calor, lo pongo en contacto con ese agua a menos 10 grados y yo hago aquí mis pócimas y mis medicamentos. ¿Me entendéis? Y puedo tener entonces remedios caseros o remedios para llevar de casa en casa en frío. ¿Sí? Eso llega desde los romanos. Los romanos ganaron una batalla a los numidas sin derramar una gota de sangre. En pleno desierto invitaron al jefe numida a tomar un sorbete. En pleno desierto, a 25-30 grados. Y se quedó tan alucinado de tomar hielo a 20 grados que dijo, con estos no puedo combatir, me rindo. Bien, pues estas son las neveras y ahora entenderéis, repito, creo que se puede entender ahora perfectamente, Ángel, se puede entender perfectamente por qué nuestro aparato en nuestra casa se llama nevera, ¿vale? Y por cierto, esos pozos de nieve estaban distribuidos en España en las principales rutas. ¿Cómo pensáis que llegaba el pescado de Valencia a la corte de Madrid a razón de 50 kilómetros diarios, tardaría 3 o 4 días en llegar? Con el hielo. ¿Cómo conseguís hielo en el mes de julio? En los neveros. Había que pedírselo a la iglesia, porque el nevero era propiedad de la iglesia. ¿Vale? Y así podía llegar. ¿Cómo hacían sorbetes en el siglo XVIII, siglo XVII sin haber electricidad? De la forma que yo os he dicho. Bien. Luego, entonces, veis la relación entre la sal y el frío. Bernardino Gómez Nieves, un poquito más tarde, ya me parece que superó a Julián Romero, hizo el tratado más importante de la sal que se ha hecho en el mundo.
3 tomos, 1400 páginas, hablando solo de la sal, insuperable hasta hoy en día. Todos los secretos de la sal están dentro de ese libro, que no se puede conseguir. He intentado sacar alguna página, leerlo y esas cosas, y ahora os diré un pequeño apunte. Ya Bernardo Gómez Mieres dice que la sal no se puede tomar la que tú quieres, porque después acaba siendo cálculos renales y acaba siendo graves trastornos en la salud. Ya lo dijo en 1579. Fue el primer médico que dijo: cuidado con la sal, cuidado con la hipertensión. Ya en 1579. ¿Y qué fue de las salinas de Huélamo en 1752 con el catastro de la Ensenada? Pues ahí lo tenéis, os lo leo. El catastro de la Ensenada es una serie de preguntas que el rey hace a todos los municipios para que las contesten. Y esas preguntas tienen que ver todo con las tierras, con el ganado, con todos los bienes. En la 17ª pregunta dijeron que en este término y jurisdicción había unas fuentes con cuya agua se fabricaba la sal en lo antiguo, y por orden de su majestad se mandaron cegar, por lo que no están corrientes. Es decir, las salinas de Huélamo en 1752, se cerraron. Pero no solamente se cerraron, se destruyó todo lo que había para que no se pudiesen utilizar. No sé si me estáis entendiendo. Quizá a lo mejor ya no funcionaban, es posible que no funcionaran, pero lo poco que funcionaba se hundió. Por eso en el paraje de las Salinas veis allí escasos restos. Ahí no quedó nada en absoluto. Lo mismo que en Beamud y lo mismo en la mayor parte de Salinas que por ahí anteriormente he dicho. En el año 1869 se cierra esa renta de las salinas. Las salinas quedan libres para cualquier persona, sea cual sea su condición social. Es decir, el monopolio de las salinas, que empieza ya con Alfonso X, acaba en 1869, en el gobierno provisional, una vez que la reina Isabel ya sale de España y llega el gobierno provisional y levanta ese estanco de la sal. Hasta entonces. Y ya demasiado tarde para poner las salinas en funcionamiento. Aprovecho para mostraros lo que es la sal de Minglanilla. ¿Podemos ¿Abrimos un poco? Sí, yo creo que sí. Ya, Porque en Minglanilla hay agua salobre y fabrican sal con el agua salobre, pero extraen sal gema, que aquí la tenéis. Y os paso estos ejemplos de sal gema de Minglanilla, de color oscuro. Como veis ahí, si alguno quiere chuparlo va a ver que sale. No hay ningún problema. Os presento otra muestra que me ha dado mi buen amigo Moisés de Valdemeca, de las salinas de Valdemeca. Que, por cierto, según me contaba, la costumbre que tienen los de Valdemeca es que en vez de salar, en vez de hacer los adobos de los lomos o el adobo de la carne de los chorizos con sal, lo que hacían era utilizar el agua salobre. Ese agua salobre queda esta sal que tenéis aquí, que es de las salinas, repito, de Valdemeca. Y, por cierto, aquí en la guerra, después de la guerra, iban las salinas estas de la Fuente del Piojo, dicen los mayores que decían, cogían el agua y luego en la lumbre, una sartén, la calentaban el agua y claro. Piensa que también se chupaban la cal y el yeso. Claro, también se la chupaban. Se chupaban la cal y el yeso. Y, por cierto, quiero hacer un recuerdo. Ahora los cocineros parece que están todos, no sé si están más allá que acá o tienen ya una obsesión con la sal del Himalaya. Pero bueno, pero por favor, ¿es que tenemos que comprar cloruro sódico del Himalaya? Teniendo cloruro sódico
a 20 metros nuestros. Es que somos así. O sea, ¿qué tiene el cloruro sódico del Himalaya? Nada. Prestigio. ¿Que viene de allá? A lo mejor los del Himalaya ansían el cloruro sódico de Torrevieja. A lo mejor resulta que en Nepal, madre mía, sal de Torrevieja. Y, ojo, aquello tiene que ser la puñeta, ¿no? Porque parece ser que si viene de muy lejos tiene más raigambre. Bueno, pues ahí tenéis una cosa muy importante. ¿Por qué no se puede promocionar como Salinas de Huélamo? Y que algún cocinero sea capaz de decir que la sal viene de Huélamo. Y empieza a decir que con 3 granos de esa sal se sala, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo cuestión de publicidad. ¿Bien? Amén. Muchas gracias. Gracias a ti. Si tenéis preguntas, es el momento, que estoy seguro, a lo mejor que creo que he explicado conceptos muy enrevesados y a lo mejor es conveniente remarcar. Bueno, yo, aunque vengo de familia de pastores, no sé para qué se utiliza la sal con el ganado. Exactamente igual que para ti, ya lo he dicho anteriormente. Vamos a ver. Cualquier ser vivo tiene un sistema nervioso. Y el sistema nervioso funciona con la sal. Y te he dicho, las diferentes neuronas se conectan entre ellas, pero el salto de corriente se lleva a cabo por la bomba de sodio. La sal. ¿Me entiendes? Entonces, es imprescindible para el sistema nervioso. Entonces, ¿por qué lo interrumpen durante un Claro, plazo de tiempo, no? Probablemente, según dicen, nuestro pasto no tiene las suficientes sales, a lo mejor, para abastecer a esa necesidad que tiene el cuerpo. Piensa una cosa, tu cerebro te está consumiendo probablemente, decían, el 60 y el 70% de tu energía. Tu cerebro es electricidad y es sal. No sé si me estás entendiendo. El filete que te has comido hoy probablemente sea destinado exclusivamente para alimentar tu cerebro. Digo el filete por decirte algo, ¿no? El 70% de la energía que tu cuerpo consume es el cerebro. Y el cerebro se abastece de electricidad, o funciona con electricidad, y esa es posible con la sal. Si el pasto que le damos a los animales no tiene la suficiente sal, hace falta administrársela. Y si no, el animal se la va a buscar. Un animal necesita sal y el animal la buscará donde sea. Sí, lamen la tierra donde está la sal. Exacto. En las zonas salitres, ves a las ovejas, lamerla, y a los ciervos y a los gamos, pues igual. Pero eso que decías de que en mi estancia, que ya te lo preguntan bien, claro, es los pastos y ya está. Los pastos de la dehesa de Andalucía. Yo puedo. Hablaba de las alegas, ¿no? Hablaba de las alegas, ¿no? Ajá. Perdón, Leopoldo. Sí, no, decía eso, que han dicho que en Mestanza, en las dehesas de Andalucía, en el Valle de Alcudia, pues no se les echa sal, esto de la Vega. Me extrañó muchísimo eso. Yo tampoco me acuerdo de comentarle a mis padres, y mi padre, y mis tíos, que les echaran sal allí abajo, y claro, no cabe duda, porque los pastos pues no lo necesitan. No lo sé. Y sin Quizá los embargo, pastos, claro. El mismo ciervo se dice que para que desarrolle la cuerna, los ciervos deben de comer sales. Necesitan sales. ¿Sí? Sales en general. Si aquí el agua no tiene suficientes sales, pues tiene que tomarla de donde sea. Incluso de su propia cuerna. Incluso de su propia cuerna que acaba de tirar. O sea que eso es así. Y chuparán los huesos ¿y por qué un jabalí se chupa los huesos? Pues porque la sal. No sé si me entendéis, las sales que tenemos ahí en el cuerpo, ¿no? Entonces los animales necesitan sal, es lógico y evidente. Hay animales que no por ser más grandes necesitan más sal. Por ejemplo, un caballo a lo mejor no necesita tanta sal como una oveja. Y es más grande. Pero sí, aquí los animales, sí. El pesebre tenían su... Incluso hasta las palomas. Hasta las palomas. Sí, van al sol, Claro. Yo me acuerdo que viviendo aquí en Beteta, en el Tobar, todos los años salaba jamones y los salaba en una pila, ahí afuera en el patio, ¿no? Bueno, pues cuando ya llegaba el verano y tal, y había terroncillos de sal, las palomas iban a ir a comerse la sal. Los pájaros iban a comerse la sal. Las abejas toman muchísima sal. Y fíjate, hacen miel, ¿no? O sea, qué cosa más curiosa. Y quizá a lo mejor la abeja necesita más sal que una oveja, comparativamente con su vuelta. O sea, que es fundamental para la transmisión nerviosa. Perdón. ¿Más?
Leopoldo. Sí, perdón. Sí, quería preguntar si en las salinas los residuos que había de cal y de yeso tenían algún aprovechamiento o eran residuos. Lo que pasa es que tampoco, vamos a ver, por cada kilo de sal a lo mejor había 50 gramos de cal y a lo mejor 80 gramos de yeso. Pero no era aprovechable, era residuo. No. Además está mezclado, siempre se te va a quedar mezclado con la propia sal, ¿no? Con el propio cloruro sódico. De hecho, que yo sepa, allí en la salina de Torrevieja, aquello se va colmatando y de vez en cuando hace falta sacar de allí esa cal para poder seguir trabajando allí. O sea que no tenía aprovechamiento. El salitre sí, ya te he dicho, para la pólvora. ¿Vale? En las salinas de Valtablao, sí, que están aquí sí. cerca, esa península, por así decirlo, de Teruel, metida en los moras. Ahí hemos subido los bolameros y todos los de los pueblos de alrededor, y había una fecha que era cuando los moras traían a tentar a los toreros, yo recuerdo a los girones, a César Girón, a Fray Girón, y entonces aquel día nos concentraba a media sierra, allí en Valtablao, comprando la sal. Llevábamos las caballerías y en costales, pues la comprábamos y nos las traíamos, claro, pues a los pueblos para darle al ganado y a los mulos. Por cierto, no hay más remedio de que hay que consumir la sal de Torrevieja, pero para el ganado la mejor sal es sal de salinas interiores. Y esta sal, aunque lo veáis tan negra, es mucho mejor para el ganado que la sal de Torrevieja. Porque según dicen los pastores, esta satisface. El animal para cuando ya no le hace falta más. No sé si me entendéis. Dándole lametones a la piedra de sal, de interior, acaba y ya no necesito más. En cambio, con la sal de Torrevieja, no tiene límites. Yo la he visto allí en unas salinas y es polvo, molida toda, digamos. Bueno, pasa por molino, ¿eh? No, en los montones que tienen fuera, pero en aquellos montonacos que hay grandes, ya está molida. ¿La sacan molida? Sí. Yo estaba allí a pie de tierra, allí con los señores que la están y ya cuando la restrillan, no sacan bolas, pelotas. Yo he visto aquí en Valtablao que sacan bolas. Sí. Pero allí no. Allí sacan ya remolida. Ya sale como molida. Sí. Pues esa sal, ya le digo, no satisface igual. Y de hecho... No sé si no es igual, salada está igual. Yo por mi experiencia, que yo era carnicero y salaba muchos jamones, aquí en Beteta la mejor sal que yo he utilizado para salar era la de las salinas de Armayá, que está yendo hacia Molina Aragón. Pasas Taravilla, el pueblo es Armayá, salinas de Armayá, o de Cierzo, que igual se me da, y la sal era la mejor que había para salar. Aquí en esta zona, en los años 50, yo antes no puedo hablar, todo este pueblo íbamos a por sal a Valtablao. Yo he ido acompañado muy pequeñito con un mayor a por sal a Valtablao. ¿Calcula usted qué consumo tendrían de sal? Si se puede calcular. Si le digo que lo traíamos en unos saquitos que había del yeso. El yeso antes se traía en unos sacos de malla, de esparto. Y aquellos sacos se lavaban y tal, y eran los modelos que teníamos para ir a por la sal. ¿Y su consumo en qué se basaba? ¿En la salazón de...? A casa nada más, para salar el salón de la oveja, o el jamón, o echarle a los animales. Y que se le echaba. O al tomate. Sí, el pan también, claro. El pan para todo, se usaba para todo. A las ovejas se le echaba sal de aquella. Sí. Pero no puede calcular. Ahora, pues gastábamos 100 kilos, 50. Yo me acuerdo de bajar 3, iba con el macho y iba con un mayor, y para mí 3 sacos. De aquellos 3 sacos, pues era para toda la familia, no era para mí solo, para mi casa sola. Era para casa de mis tíos y tal. Digamos que cuando salíamos de aquí ya nos encargaban y nos daban el dinero. Pues tráeme un saco, pues tráeme otro saco. Y era por saquitos aquellos saquitos eran la... 25 kilos. Sí, bueno, no sé los kilos que venían, pero eran unos saquitos así que eran de esparto y era el que se usaba, no sé si que no había otros sacos. Entonces yo me acuerdo de costales,
Yo fui 2 veces Claro, con como el en tío casa Miguel ya, el Tuerto, yo fui 2 veces con el tío Miguel el Tuerto. tenía ovejas el tío Miguel el Tuerto, tenía ovejas también. Claro, tenía ovejas. Yo fui 2 veces. Yo como mi abuelo tenía, pues tenía... Y fuimos, debía de ser por el año 52, 54, por ahí. Yo nací en el 52 y Sí, recuerdo de con 10 años ya de llovió, estar, desde entonces de ya subir. ¿Alguna pregunta más? ¿Usted quería preguntar algo? No. ¿Una pregunta más, alguna cosa? Pues a su disposición, espero que les haya gustado. Y yo sé que Rafa va a hacer un buen trabajo y ya nos lo pasará para que podamos disfrutar del trabajo. Muchas gracias. No sé qué hace ya con tanto Como perfume. dicen los modernos, como dicen los modernos, Emilio, en este pueblo te queremos. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Nuestros perfumes, esta vez de Espliego los perfúmenes y Romero. y ahora Bueno, ya la colección, ya es la tercera. Conservo todas, la conservo fuente de la todas. plaza de abajo. Conservo todas. Muy bien. Muchas gracias.